Muy bien, 6 de la mañana con 59 minutos, estamos de vuelta amigos, gracias por estar con nosotros. No olviden, lo recordamos una vez más, toda la información que transmitimos acá queda grabada y registrada, pues por supuesto en nuestra cuenta en YouTube, @UnciónTV. Es más, estamos en vivo, estamos en línea, puede compartir esta y otras entrevistas y durante toda la programación en vivo que tenemos hasta las 10:30 de la mañana. Ya lo había anunciado al abrir este noticiero, en esta mañana queremos dar la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y visitar Unción Televisión también para contarnos buenas noticias y hacer un balance durante estos 6 meses de gobierno. Ya se dio un informe general, pero queremos conocer acá en la urbe y por supuesto en el país qué se ha hecho en estos 6 meses de gobierno en el tema educativo. Señor Ministro de Educación, muy bienvenido, Fander Falconi acompañándonos en esta mañana. Señor Ministro, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar en su programa. Muy bien, iniciamos entonces 6 meses de gestión. ¿Cómo han sido pues desde el mes número 1 trabajar en el país por el tema educativo? Nosotros hemos tenido 3 grandes lineamientos y objetivos alrededor de los aspectos educativos. En primer lugar, mejorar la calidad e inclusión educativa. Esto es básicamente el fortalecimiento de los aspectos que están relacionados con los logros educativos, es decir, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la interacción entre el estudiante y el profesor. Y ahí uno puede entender un conjunto de programas que hemos impulsado en estos primeros 6 meses. Por ejemplo, el programa Todos ABC, que es un programa de lectura, alfabetización y educación continua. En este momento tenemos casi 112,000 inscritos, el corte hasta el día de ayer, de los cuales 20,000 son del proceso de alfabetización y el resto en las otras modalidades. Hay que recordar en el país que tenemos aproximadamente 1 millón de personas que tienen bachillerato inconcluso y por lo tanto el programa no solo llega hacia los aspectos de alfabetización, sino también generar esa conclusión del bachillerato. Ahí uno también puede entender, digamos, lo que hemos hecho alrededor de impulsar aspectos que tienen que ver con el acompañamiento docente. Cuando uno analiza los elementos educativos o los factores del éxito educativo, uno se podría encontrar con 2 grandes lineamientos. Uno tiene que ver principalmente con los aspectos de acompañamiento docente, es decir, el trabajo en el aula, y por lo tanto el trabajo que uno puede hacer con el docente, tanto en términos de acompañamiento como de capacitación, son esenciales. Hemos reformulado todo el plan de capacitación docente, tenemos un programa de mentorías docentes, y el otro tiene relación con lo que hicimos la semana pasada. Presentamos la Agenda Educativa Digital, que pretende generar más tecnología en el aula. En este momento tenemos alrededor de 4,800 unidades educativas conectadas. La idea es hasta finales del año 2018, llegar hasta 6,800 unidades educativas conectadas, es decir, prácticamente un 47% adicional. El otro elemento que compone el sector educativo es la cobertura, la infraestructura. Se dice que la cobertura e infraestructura es un magnífico medio para alcanzar un fin, es decir, yo puedo tener un gran elemento físico, digamos, una gran cobertura educativa, tremendas unidades educativas, pero si no le doto de calidad, quizás la intervención es insuficiente. De todos modos, nosotros en estos primeros 6 meses hemos inaugurado 30 unidades educativas. Hay que hacer un reconocimiento que es una inversión de la sociedad y del pueblo ecuatoriano generada en los últimos 10 años, pero ha habido un esfuerzo, digamos, por concluir esas obras. Y el tercer elemento, digamos, tiene que ver con la protección de derechos. Quizás lo podemos desarrollar más ampliamente luego en la entrevista. Así es. Bueno, le he dejado que comente porque es importante no saber, de acuerdo a las bases quizás de anteriores, pues se ha continuado con esa política y quizás esta tuvo que haber sido mi pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo encontraron ustedes el CIBO? Hubo mucho que cambiar, todas de alguna forma los establecimientos que ahora se están inaugurando, pues son de la administración anterior, ¿no? Las famosas escuelas del milenio. Yo diría que cuando uno hace una evaluación de los últimos 10 años alrededor del sector educativo, se encuentra con transformaciones importantes en general, tanto en el sistema de educación media como en el sistema de educación superior. Pero quizás uno de los grandes desafíos que incluso ya estaban en el programa de gobierno de Alianza País es el mejoramiento continuo de la calidad. Y creo que ahí el país tenía un gran reto y un gran desafío. Y por eso le hacía mucho énfasis en la entrada de mi intervención, que ahí yo he puesto muchos de los aspectos de intervención en estos primeros 6 meses. Porque uno puede tener cobertura e infraestructura, pero no necesariamente calidad. El debate que hubo al inicio del gobierno, de este gobierno me refiero del presidente Lenín Moreno, alrededor de las unidades educativas del milenio expresa justamente esa realidad. En el país nosotros tenemos 12,200 unidades educativas de la oferta pública fiscal,
apenas, este momento, 90 unidades educativas del Milenio, que es menos del 2% de la oferta. Tenemos la mitad de la oferta educativa, que son unidocentes y bidocentes. Por lo tanto, usted ya puede experimentar que ahí se necesita actuar fuertemente en materia de calidad. Cuando uno visita las unidocentes y bidocentes del país, se va a encontrar con muchas necesidades educativas, no solo de infraestructura, sino de mejoramiento de calidad docente. También de se decía que aprendizaje. habían escuelas del Milenio muy lejanas, ¿no?, a las poblaciones. Yo creo que ese aspecto lo corregimos inmediatamente. Teníamos problemas puntuales alrededor del transporte. En realidad habíamos detectado cerca de 45 problemas de transporte, básicamente en Sierra Central y Amazonía. Corregimos inmediatamente en los primeros meses de gobierno, tenemos ya el abastecimiento de transporte. Y creo que el otro elemento fundamental sobre el que es necesario hacer una reafirmación es la protección de derechos. El país en los últimos meses ha visto horrorizado la serie de denuncias alrededor de las violaciones sexuales en los establecimientos educativos, y había que poner todo el esfuerzo, digamos, por hacer una corrección histórica en el sistema educativo en este aspecto. Eso le iba a comentar, quizás una denuncia fue la tónica, ¿no?, para que se conozcan lamentablemente estos hechos, y ese va a ser el siguiente tema, abuso sexual en instituciones educativas. Pero esto se venía desarrollando ¿desde cuándo? Obviamente no se conoce. No, se conoce, porque cuando Pero uno... había el miedo quizás de denunciar entonces. Primero, yo creo que había varios elementos. Uno, no teníamos una información adecuada. Cuando uno hace el levantamiento de la información desde el año 2014 y el año 2017, se encuentran que en este momento en el país hay cerca de 918 denuncias de abuso sexual en establecimientos educativos. Esto es un acumulado, digamos, entre el año 2014 y el año 2017. Por lo tanto, digamos, este es un problema anterior, este es un problema ya que es un acumulado histórico, que es necesario enfrentarlo con mucha fortaleza por parte de toda la sociedad, porque aquí tenemos elementos de corresponsabilidad social. Hay una gran problemática que está relacionada con el sistema educativo, pero también está relacionada con una violencia estructural de la sociedad, elementos como el machismo, elementos como la mala asignación de roles en la sociedad, elementos que tienen que ver con unas injusticias de todo orden, digamos, en orden de ingresos, orden de patrimonio, orden de oportunidades entre hombres y mujeres en una sociedad, que se han ido generando, digamos, alrededor de esta configuración social, un conjunto de atavismos que es necesario enfrentarlos y resolverlos también desde la lógica del sistema educativo. De estos temas, recordemos la desaparecida UNE, también ha aprovechado, ¿no?, con la eliminación también de un decreto, y que posiblemente vuelvan estas pues entidades a tomarse el sistema educativo. No, todo lo contrario, no de ninguna manera, digamos. Ellos se aprovecharon de esta y decían que quizás cuando ellos estuvieron con sus maestros hubo más control. No, porque cuando el tema de la extinta UNE es un tema que en este momento se está dirimiendo en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, después de resoluciones claras de la Corte Constitucional de Justicia, donde se dice claramente es otro tema, y utilizaban netamente el tema político. Que es una institución que está en franco proceso de liquidación. Nosotros hemos dirimido que este es un tema absolutamente de la justicia ecuatoriana, y al contrario, nosotros hemos fortalecido la relación con el gremio organizado de maestros, que es la red de maestros, sobre la cual construimos un acuerdo público en la ciudad de Guayaquil en favor del bien de la educación del país. ¿Qué contiene ese acuerdo? ¿Qué nos comprometimos en ese acuerdo? Uno, bajar la carga administrativa del docente. Lo hemos cumplido. En este momento la carga administrativa, recordemos que era llenar formularios, matrices que no tenían nada que ver con el proceso educativo, está reducida en un 40%. El otro elemento estaba relacionado alrededor de la capacitación docente. Hemos fortalecido todo el esquema de capacitación, no solo en los aspectos esenciales donde hay falencias en el magisterio, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, educación inclusiva, educación intercultural bilingüe, sobre la cual hemos planteado un programa ya fuerte para fortalecer esta deuda histórica que tiene el país con la educación intercultural bilingüe, entre otros aspectos que motivaron el acuerdo público con la red de maestros. Señor ministro, nada más para terminar con el tema del abuso sexual, también ha salpicado acá en la ciudad de Cuenca, en el regional. Ya se está haciendo, no hablemos
y Dios quiera no sigan saliendo este tipo de denuncias, aunque se dice no, habrán más. Pero ¿qué se está haciendo ya para en cambio redimir lamentablemente a los pequeñitos, ¿no?, que ahora necesitan tratamiento? Así ¿Qué es lo que es. se está haciendo? Primero, una solidaridad con las víctimas, los niños, las niñas, sus familias que han sufrido esta terrible situación. Nosotros tenemos 4 líneas de intervención absolutamente claras. Una está relacionada con la restitución de los derechos. Esto es básicamente devolverle el derecho que tiene un niño que ha sido agredido al estudio, a tener un acompañamiento psicológico, a tener el acompañamiento con las familias. Esto es un elemento fundamental. El otro aspecto sobre el cual estamos trabajando, y nosotros tenemos una política de cero tolerancia, es la sanción contra los agresores. La sociedad no se puede permitir, digamos, que esto siga de ninguna manera, y recordemos que son delitos penales, delitos que son castigados con prisión. No solo tienen que tratarse dentro del sistema educativo, sino fundamentalmente en el sistema de justicia. Y ahora quizás un poco más de control, revisar la hoja de vida del docente, ¿no? A través de las pruebas psicométricas, exactamente, pero un elemento que yo diría que es lo más importante en este aspecto son lo que tiene que ver con prevención. Es decir, cómo prevenimos desde el sistema educativo con todas las herramientas que tiene el mismo, y para eso nosotros hemos planteado una estrategia que se llama Más Unidos, Más Protegidos. Más unidos, más protegidos para defendernos entre todos y generar información, sanción, restitución y evidentemente consolidación del sistema educativo. ¿Por qué le digo consolidación del sistema educativo? Porque el sistema educativo también requiere confianza. Nosotros tenemos un profesorado, un magisterio, que en este momento está compuesto por casi 160.000 profesores. Tenemos que pensar que el pequeño número que ha generado estas anomalías es absolutamente marginal en un contexto del sistema educativo. Y que sin dudas deben ir a la justicia, ¿no? Tiene que judicializarse. Esto es lo que tiene que entender la sociedad, que no solo se trata dentro del sistema educativo, se trata de delitos que tienen que ser penalizados y judicializados. Por eso las acciones o los protocolos de acción o las llamadas hojas de ruta son fundamentales en este sentido. Es decir, si yo tengo una evidencia de denuncia, si yo soy del Departamento de Consejería Estudiantil, inspector, vicerrector o rector, no es que yo tengo que tratarle dentro del sistema educativo, sino que tengo que judicializar, y eso dicen claramente los protocolos de actuación. Por eso, ahí, en ese contexto, uno también puede entender la acción que desplegamos hace 15 días. Nosotros fuimos a la Fiscalía del Estado, presentamos 108 expedientes, 107 en realidad expedientes, que habían sido archivados en el sistema educativo. Fuimos a la Fiscalía con estos expedientes y le hemos encomiado a la función jurisdiccional a que establezca los respectivos seguimientos y penalidades que ofrecen. Y quizás responsables allí quienes archivaron a estar fuera del sistema educativo. Por supuesto, porque aquí hay responsabilidades administrativas y sin duda pueden trascender al ámbito penal. Muy bien, señor ministro. Nada más hacer una invitación. Hoy se están inaugurando la Escuela de Milenio acá de Sayausí, una de las más grandes de la provincia. Exactamente. Hoy, luego del minuto cívico, a las 8:30 de la mañana, vamos a hacer la inauguración de la unidad educativa del Milenio, lo cual reafirma la voluntad que tenemos de entregar obras de calidad en la provincia de La Suaya y en la ciudad de Cuenca. Perfecto. Con nosotros en esta mañana, señor ministro, muchísimas gracias por estar aquí, hablarnos de estos temas tan importantes y que sin duda han marcado a la sociedad y que se han solidarizado muchos, y nada, ustedes como líderes, como autoridades a nivel nacional, que hay que actuar. Gracias, buenos días, y siempre un llamado a fortalecer la calidad y la inclusión de la educación ecuatoriana. Muy bien, Fander Falconi, ministro de Educación, en esta mañana dándonos un balance muy rápido, ustedes saben el tiempo en televisión, sobre los 6 meses de gobierno en educación, y por supuesto también hablándonos sobre el abuso sexual en instituciones educativas. Pero sin duda se está trabajando para el tema, y acá, como Unción Televisión, también atentos para difundir cualquier situación de estas denuncias y por supuesto la respuesta de sus autoridades. Nos vamos a la pausa comercial, luego de la misma estamos de vuelta, seguimos con más.